Ahora Dios está rompiendo cosas en tu vida. Ahora. Dios está rompiendo cosas en tu vida. Hay cadenas que se están rompiendo justamente ahora. Y mientras hay cadenas que se están rompiendo, Dios está haciendo algo en tu cuerpo. Hay un familiar tuyo que está enfermo. Dios lo va a sanar a través de ti. Voy a orar contigo ahora y Dios lo va a sanar. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? Tú tienes un familiar que está enfermo. ¿Verdad? ¿Me lo has contado a mí? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Quién está enfermo de tu familia? Quiera que el hijo está aquí. Donde quiera que esté, por medio de ella, que es su mamá, la sanidad va a pasar para ese hijo. Ahora se rompe todo espíritu. Toda maldición generacional se mueve ahora de su cuerpo. Se rompe ahora de su cuerpo. Declaramos sanidad para ese hijo. Ahora está sano por el poder de la palabra. Hecho está. Recibe la bendición. Recibe la sanidad para tu hijo. En el nombre de Jesús. Hecho está. Cuando llegues a la casa, pon tu mano sobre él y le vas a decir: está sano en el nombre de Jesús, y más nunca. Tu hijo ha encontrado hiperventilación. ¿Cualquiera de ustedes ha encontrado hiperventilación? Tú encuentras hiperventilación. ¿Y cómo yo puedo saber eso también? Pero Dios sí. Si quieres ser libre totalmente, cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, ahora, ninguna pastilla más se tomará. Hiperventilación. Ahora te ordeno que suelte su cuerpo, que suelte sus órganos. Sale su cuerpo ahora. Y el soplo de Dios, cuando Dios sopló vida en el hombre, así hoy Dios sopla vida sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Recibe el nombre de Jesús. ¿Quién ha podido sentir que Dios la sanó? No, de verdad. ¿Quién tenía un dolor y sintió que algo sucedió y que Dios te sanó? El que tenga testimonio, levanta su mano. Si usted dice: yo tenía algo, yo vine con algo, pero ya no lo tengo, levanta tu mano. No podía hacer nada. No lo siente. No, en serio, no lo siente. No lo siente. Dios se llevó el dolor. Gloria a Dios por eso. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tiene dolor o ya no tiene? Ya no tiene. Vino aquí con dolor de rodilla y ya no lo siente. Déjame ver si es verdad. Déjame ver. ¿Qué usted no podía hacer? ¿Qué no podía hacer? ¿Qué bueno por hacer? Nami guapi, mira baila, no hace dolor, baila de verdad. Bueno, si no lo mueve la pierna, mueve pierna. ¿Cuánto para darle un fuerte aplauso? ¿Quién más? ¿Qué usted tenía? Wat had u? In mijn knieën. Heel zwaar. Maar ik heb gebeden alleen voor de knieën. Maar toch, toen ik naar de wc, ik voelde het pijn van de heel zwaar niet meer open. O sea, tenía dolor en la rodilla. Ze had pijn in de knie. Y también aquí. Entonces Dios se llevó el dolor de la rodilla. De Heer heeft de pijn van de knie meegenomen. ¿O tiene dolor? Of heeft u pijn? Déjame ver si no tiene dolor. Déjame ver si es verdad.
Ay, ay, ay. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Wie nog meer? Wie nog meer? ¿Qué más dice que siente que Dios la sanó, que Dios se llevó el dolor? Wie zegt nog meer? Ik heb gevoeld dat de Heer me genezen heeft. Aquí también. No, de verdad, yo no quiero mentira porque esto no es un show. De Ik verdad. wil geen leugen, waar? Yo, hey, ¿qué tenía? Heb ik altijd pijn en nu is het weg. Y eso tú ves. ¿Y qué usted no podía hacer con el dolor del heup? ¿Qué no podía Wat kon je hacer? niet doen met de pijn die je in je heup had? Podía agacharse, podía hacer así o no lo podía Kon je hacer. bukken of kon je niet bukken? Yo cuando dat niet doen. Hazlo ahora para que yo vea. Gloria a Dios. Halleluja! ¿Cuánto tiempo tienes tú con ese dolor? Hoeveel tijd heb je al met die pijn? 2 jaar? Te veel. Jullie lopen op bij fysio. Fysio daar niet een más voor die. Niet een más. Dios es el Dios de milagros. God is een God van wonderen. Dios es el Dios que todo lo puede hacer. God is een God die alles, dat hij alles kan doen. ¿Quién más? ¿Quién más? Wie nog meer? Mira, cuando usted da testimonio, usted aumenta la fe de otro. Wanneer u een getuigenis geeft, vermenigvuldigt het geloof van een ander. También. Ay, ya no quiero usar ese toque más. Venga para acá, entonces vamos a orar. Si usted se para aquí, se va a ir como quiera sin el toque, así que venga. Gloria a Dios. Estrecha su mano hacia acá. Strek uw handen uit. Dios de milagro, God van wonderen. Dios de poder. God van kracht. Ya que tú estás aquí haciendo milagros, Als u nu hier bent, wonderen aan het verrichten. declaramos en esta tarde Verklaren we op deze middag que todo dolor, dat alle pijn, todo problema, elk probleem, todo desbalance elke onbalans que pueda haber en su cuerpo, die in haar lichaam is, que pone que ella use este bastón, die Señor. maakt dat zij de stok moet gebruiken. Declaro hoy Ik verklaar vandaag que este bastón dat deze stok, no lo va a usar dat más. ze het niet meer hoeft te En gebruiken. el nombre de In de naam Jesús, van Jezus. declaro, Padre, Ik verklaar, que tú la Vader, sana dat u haar por geneest, completo volledig, para gloria de tu nombre. voor uw heerlijkheid. En el nombre de in de naam Jesús. van Jezus. ¿Lo cree? Olvídese de esto. Esto me lo voy a llevar para la casa. Amen. Empieza a caminar por fe en el nombre de Jesús. Vamos a caminar, vamos a dar unos pasitos. Ven. Wandel in geloof. En el nombre de Jesús, vamos, de naam vamos. van Jezus. Agárreme ahí, vamos. Vamos a caminar en el nombre de In de Jesús. naam van Jezus. En el nombre de Jesús. In de naam van Y Jezus. decir, y decir, aleluya. ¿Sentía dolor? ¿O estaban haciendo dolor? Pero vos teníamos aquí también. Ah, también está aquí, vos tienes más. Aleluya, gloria a Dios. Gloria zij de naam Ahora, van de ¿qué Heer. hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Wat gaan we hiermee doen? Porque si ya el dolor no está, Dios lo hizo. Want Entonces, gezien de pijn er niet meer is, ¿qué hago con esto? wat ga ik hiermee doen? No, si yo lo dejo ahí, tú lo vas a agarrar otra vez. ¿Qué hacemos con esto? ¿Me lo llevo para la casa de recuerdo? ¿Qué hacemos? Wat gaan we ermee doen? Me lo voy a llevar. Dale a Dios un fuerte aplauso. Geef de Heer een grote klap op. Dios sana. De Heer geneest. Dios De sana. Heer geneest. Dios sana.